Ahora vamos a hablar con el doctor Abel Salinas, exministro de Salud, para ver estas medidas que se siguen tomando en el Ejecutivo, ¿no? Como indicamos el día de ayer, el presidente de la República indicó que habíamos llegado al pico, de que ya entrábamos a la meseta y ahí entrábamos a bajar esta situación. Pero los números, por lo menos los oficiales, no nos están diciendo ello. Doctor Salinas, ¿cómo está? ¿Qué tal? Miguel, buenas tardes. Sí, sin lugar a dudas, es preocupante. Naturalmente que todos los peruanos quisiéramos realmente estar avanzando en el control de la pandemia y tener la luz al final del túnel. Sin embargo, sí, pues a veces resulta un poco contradictorio. Hace algunas semanas el presidente nos decía que habíamos llegado al punto de inflexión. Y esto evidentemente no fue así, y los casos continuaron y el sistema de salud, los servicios de salud fueron llegando al tope, se desbordan y en algunas ciudades, por ejemplo en la región de Loreto, la situación se hace crítica. Leía inclusive un tuit del exministro Ugarte donde decía que la pandemia nos estaba ganando. Y ante la necesidad de tener más recursos humanos, tener más posibilidades de poder manejar los casos que se complican. Llegar a las cifras que hemos llegado hoy día de casi 85.000 casos, es decir, nos falta muy poco, a lo mejor a esta hora ya los tenemos, nos sitúa pues inclusive por encima de la China, donde se originó el virus, y me preocupa muchísimo que más allá del promedio, por ejemplo de la mortalidad, en general está en 2.83, tenemos lugares como Tumbes, como Piura, como Lambayeque, que la mortalidad es más del 10%. Loreto, la mortalidad sigue incrementándose, ya estamos en 7%. En consecuencia, los promedios pudieran a veces escondernos la realidad de lo que está ocurriendo en otras zonas. Y entonces es urgente que demos una mirada diferente a las estrategias. Es decir, el solo confinamiento, nos damos cuenta pues que si bien es cierto, ayuda, no es suficiente y esto tenía que haber venido de la mano con otras estrategias, ¿verdad? Como son la realización de las pruebas, que lamentablemente no se han hecho oportunamente, y me estoy refiriendo a las pruebas moleculares. Las pruebas serológicas lamentablemente tienen otro rol. En la primera semana, cuando queremos saber dónde está el virus, no nos dice nada. De manera tal que solamente las pruebas rápidas que estamos utilizando nos sirve para saber por dónde pasó el virus una semana atrás. Es decir, vamos detrás del virus, pero no nos podemos adelantar. Y tal vez otra de las cosas que son urgentes es reforzar, no solamente, está bien, hemos reforzado y tratado de reforzar los hospitales, hemos tenido grandes discusiones por el número de camas, si las hay o no hay, hospitalarias, UCI, ventiladores, pero además hay que reforzar el primer nivel de atención, la contención. Miguel, hay muchos casos que podrían detectarse si le hacemos el seguimiento, no solamente por el teléfono, sino con la visita domiciliaria, y si pudiéramos darles tratamiento, que ya lo hay, digamos, sabemos de algún antiparasitario, por ejemplo, un corticoide, que no tienen mayores efectos adversos en las dosis que se utilizan y que podrían tener un efecto benéfico evitando, por lo menos en la mitad de los casos, que la enfermedad progrese. Y si no progresa, por lo tanto no van a necesitar ir al hospital. Pero eso, por ejemplo, este primer nivel, lamentablemente lo hemos dejado pasar, no lo estamos fortaleciendo. Doctor, a ver, estamos en una situación en la cual está empezando un desescalamiento, ¿no? Una apertura del país por fases, cosa que yo no he visto ahí sí en ningún país, ¿no? Cuando se habla de desescalamiento, no ha sido en los picos, cuando ni siquiera creo que hemos llegado al pico. ¿No le parece una medida prematura con respecto a todo el sacrificio que se ha hecho?
y que entendemos, pues el sacrificio no se hizo de la mano de las medidas que se tenían que tomar de testear, de encapsular el virus. Solo encapsulamos gente, más no encapsulamos el virus, que creo que fue el problema. Y después descubrimos que la fuente de contagio son tales lugares al día 60. O sea, cuando lo lógico pues es que sabemos que era donde se iban a aglomerar las personas, paraderos, bancos, mercados. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos desescalar ahorita o debemos esperar a contener el virus? Sí, lo que va a pasar, sí, pues lamentablemente la medida por sí sola de aislamiento, de cuarentena, de este confinamiento, por sí sola no puede tener el impacto, porque hemos confinado, hemos aislado a los sanos, a los no sanos, a los sintomáticos leves, a todos los hemos juntado, pero no nos hemos preocupado por seguir en dónde estaba el virus. No hemos hecho pruebas y no hemos reforzado el primer nivel. Entonces, sí hemos hecho una labor drástica de aislamiento, que yo diría que mayoritariamente los peruanos han acatado en medio de sus posibilidades. Pero lo que pasa es que ya finalmente el impacto socioeconómico, es decir, el tema de que las personas tienen que salir a buscarse el pan de cada día, y ya cada día lo hacen más, porque nadie puede subsistir sin trabajar, peor aún si tenemos un 70% de la clase trabajadora en el Perú, profesional y no profesional, informal, lo cual significa que además cuando hemos querido entregar bonos, por ejemplo, en el país, no sabíamos a quién dárselos, porque podemos hacer un cálculo de 6 millones de hogares o 9 millones de hogares, pero no teníamos la forma, porque son una cantidad de ciudadanos invisibles que el sistema no nos ha permitido. Entonces, estoy convencido en todo caso, que la medida ha sido insuficiente, pero lamentablemente no da para más tampoco. Entonces, hay que hacer correcciones. Hasta ahora no entendí por qué no tuvimos las pruebas moleculares, a pesar de que las teníamos ofertas, teníamos posibilidades de comprarlas, como las compraron los demás países en los meses de febrero, en el mes de enero. Nosotros realmente no lo hemos hecho. No sé cuál será la razón por la que se quiso comprar las pruebas serológicas. Espero que no sea solo porque costaban menos. Igualmente, tampoco se ha reforzado el primer nivel de atención. Y me preocupa en este momento que... Sí, disculpe. A mí la verdad que me preocupa la estrategia. Yo lo digo con mucha transparencia, con mucha sinceridad. Yo esperaba mucha más estrategia, muchas más habilidades en nuestro actual ministro de Salud. Me preocupa que no haya podido ejercer, y por ejemplo el Ministerio de Defensa lo está haciendo mejor ahora, tratando de trabajar con la comunidad, cosa pues que definitivamente era una estrategia que el sector salud debió activarla desde el principio. Ahora, yo no entiendo cuál es el rol del ministro de Salud y el comando COVID, que parece que no tienen el diálogo permanente, o hay una pugna por liderazgo. ¿Cómo lo ve ahí? O sea, ¿qué lidera el ministro de Salud y qué lidera el comando COVID? Así es. Yo saludé la designación de la doctora Mazzetti en el comando COVID por ser una persona que conoce de gestión y además que tiene vida hospitalaria, que por lo tanto conocía el día a día de los hospitales y estaba convencido de que nos podía ayudar en el tema de la contención en ese nivel de atención, en el tercer nivel con los hospitales. Y pensé que iban a designar a otra persona más para el primer nivel para poder activar esa visita domiciliaria. Eso no ha ocurrido. Y luego de eso, es cierto, veo mucha disociación, ciertamente. Veo que el ministro, el doctor Zamora, a quien conozco hace muchos años, más bien se abre frentes. Esta semana ha terminado distanciado, por ejemplo, de su propio ejército, que son los de la línea de batalla, que son los médicos, mis colegas médicos,
además del grupo de enfermería, de técnicos, que son la línea de batalla, son los soldados, los técnicos, los capitanes, los comandantes, pero finalmente por un tema de comentarios, digo yo, poco afortunados, distiende esto, agrieta, y esto pues es grave, porque un líder con un ejército dividido difícilmente puede llevar a cabo una estrategia. Quita legitimidad para la toma de decisiones. Ese es el problema que pasa. Y la pérdida de confianza radica en los médicos que han perdido la vida, las enfermeras que han perdido la vida, las condiciones en las cuales trabajan los médicos, enfermeras, tecnólogos, personal que está ahí en los hospitales. Ese es el problema. Entonces, cuando no hay reacción, le quitan. Y estamos viendo, apoyo, por ejemplo, que el ministro, vi unas imágenes en la televisión, llega a algún hospital y ahora tiene que estar resguardado por la policía porque todos los trabajadores le reclaman, no solamente médicos. Además de opiniones ideológicas que no venían al caso, ¿no? Porque al final que todos tienen su forma de pensar, de crear o su ideología, pero no venía al caso algunas opiniones o expresiones ideológicas de parte del ministro, me parece, o puedo equivocarme. Sí. No, creo que en principio la salud no puede tener bandera ni color político y las ideologías deben quedar de lado, y más aún en esta pandemia. Y me preocupa muchísimo yo diría inclusive hasta la soberbia, porque lo más fácil es pedir las disculpas, llamar al gremio y seguir sumando para trabajar, al gremio médico, para seguir trabajando en conjunto, pero llamar a los otros gremios para buscar un pronunciamiento y un apoyo de otro gremio de salud. Se está perdiendo tiempo en la concertación, en eso, cuando eso debería darse por resuelto y ver cómo más bien tenemos una mesa de trabajo para mejorar las estrategias de manera permanente, tener retroalimentación. Ahorita están peleados, ¿no? Y el colegio médico también sabe hacer política, tampoco son cojos. Así es, y entonces es cierto, yo pedí que las partes se sentaran a conciliar, y más que conciliar, luego a proponer, porque creo que hay muchas propuestas, hay muchas estrategias que tienen que variarse. Yo creo que es importante que el propio presidente entienda que no se está manejando lo mejor que pudiera hacerse. Es bien fácil decir, claro, si no hubiéramos hecho la cuarentena estaríamos peor. Desde luego que sí, se lo digo con todo respeto al presidente, es cierto, estaríamos peor. Pero si hubiéramos hecho las cosas con una mejor estrategia, también podemos estar seguros que tendríamos menos casos si hubiéramos contenido mejor. Correcto. Y algo más está ocurriendo ahora que a mí me preocupa, y seguramente debe ser un tema de la siguiente semana o de estos siguientes días. Esta semana ha aparecido un decreto legislativo, dado por el Ejecutivo desde luego, cambiando el Sistema Nacional de Salud, dejando sin efecto el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, desapareciendo prácticamente el Centro de Control de Enfermedades, que es el CDC de Perú, el CDC de los Estados Unidos, acá es un símil, incorporándolo al Instituto Nacional de Salud, en un momento donde eso puede tener ventajas, pero también puede tener desventajas, pero peor aún en este momento, que lo único que está ocasionando es más grietas. Los epidemiólogos de campo, que son una fortaleza que tenemos en el Perú, pues han sido absorbidos por un instituto. Todo el trabajo que ellos podrían haber hecho o que podrían hacer, están desanimados, desmotivados por una decisión que aparece una mañana este decreto legislativo. Entonces, que ya fue enviado al Congreso. Espero, ojalá que el Congreso lo observe, ojalá que el presidente piense que este no es el momento para hacer ese tipo de cosas. Las reformas que tocan en salud no se hacen pues en medio de una pandemia, en medio de una crisis, de un desastre. Así es. Ameritan una discusión abierta sobre una mesa. Entonces, me llamó la atención ahora, y lo quiero decir, el presidente Vizcarra estaba en el INS. Sí. Obviamente, eso pues lo entendemos muchos, pero carambas, hay que reflexionar. Este no es el momento. Creo que esto hay que dejárselos para el próximo gobierno. Nuestros próximos gobernantes deben tomar este tema seriamente, de la
nueva estructura que tiene que tener nuestro sistema de salud, pero no es ahora el momento, menos con tantas grietas, menos con tantas divisiones. Vamos a tener algo que vamos a gastar tiempo por gusto, estamos haciéndole más daño a nuestro ya precario sistema de salud. Correcto, doctor Salinas, muchísimas gracias y esperemos que se haga una convocatoria abierta, ¿no? Yo creo que convocar a los exministros de salud, como lo ha hecho el Comando COVID, que ha sido bastante abierto con respecto a la convocatoria de los médicos, especialistas, infectólogos, estrategas, ¿no? Y también definir un poco mejor las competencias, porque a veces pues sale uno a decir una cosa, sale el presidente a decir otra cosa, y después los números dicen otra cosa, y ahí viene la confusión total. Y sobre todo a mí lo que más me preocupa es cuando el peruano baja los brazos y dice, ya bajó, ya podemos salir, el lunes salimos con los chicos. Esos mensajes no son buenos cuando estamos en medio de esta guerra. Muchas gracias, doctor. Así es. Muchas gracias, el doctor Abel Salinas, exministro de Salud, quien ha estado con nosotros.